una de las prácticas más ignominiosas y denigrantes que ha tenido la humanidad es la esclavitud. Fueron las personas de raza negra los que fueron sometidos a este suplicio. También hubieron personas que tenían otro color de piel, pero eran muy raros. Mayormente eran los negritos, los africanos, los que fueron sometidos a toda clase de vejámenes, abusos y atrocidades. La gente de esta raza eran considerados como seres inferiores que no tenían ningún derecho, y las mujeres eran generalmente usadas como un medio de reproducción para tener más esclavos mediante sus hijos. De esa manera, quienes adquirían a mujeres veían prosperar el negocio, ya que los niños eran vendidos a cuantiosas sumas de dinero. Los niños que nacían de estas mujeres generalmente nacían sin apellidos, no se sabía quién era el padre y muchas veces hasta los mismos hacendados, sus propios patrones, abusaban de ellas y los dejaban abandonadas a su suerte. Bajo estas circunstancias, el 5 de abril del año 1856 nació en Estados Unidos un niño negrito de nombre Booker. Afortunadamente, cuando el niño cumplió los 7 años de edad, el presidente Abraham Lincoln de Estados Unidos abolió la esclavitud, por lo que su madre con este niño Booker salieron completamente libres de la hacienda donde habían estado como esclavos. Pero el mundo que se les presentaba delante de ellos era un mundo completamente adverso. No tenían un hogar donde vivir, no tenían posibilidades de sobrevivir. Toda clase de derechos todavía les estaban negados, pero paulatinamente ellos fueron venciendo toda clase de dificultades que les salieron al paso. Un buen día, la madre de Booker lo llevó a la escuela para que su hijo estudiara. El niño se quedó allí para aprender. De pronto notó que cada mañana la profesora llamaba lista a los alumnos, o mejor dicho, cada alumno se ponía de pie y mencionaba su nombre, y se dio cuenta Booker de que cada niño llevaba un apellido, y él era su primer día de clase y no sabía qué apellidaba. De manera que se sintió bastante incómodo, un poco avergonzado, no saber cómo identificarse delante de la profesora. Pero cuando le llegó el turno, una luz iluminó su mente y cuando tuvo que contestar, dijo: señorita, yo me llamo Booker Washington. Y la profesora quedó bastante asombrada con el apellido. Le dijo: ¿Washington? ¿Tú eres familiar del presidente George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos? A lo que Booker dijo: sí, señorita, yo soy su nieto. Y todos sus demás compañeros se quedaron asombrados, y para ellos fue un orgullo de que entre compañeros de su escuela hubiera alguien que era descendiente del del presidente George Washington, por lo cual le llegaron a tener bastante aprecio y respeto a Booker. Booker sabía que su apellido era una mentira, él no sabía ni siquiera quién era su padre, pero por evitar la vergüenza de no tener un apellido, él había dado el apellido de Washington, que era el único que recordaba en ese momento y el único apellido que se le vino a la memoria. Pero sin embargo Booker, a partir de aquel día, tomó muy a pecho, muy en serio su apellido y siempre trató de vivir como un verdadero Washington. Trató de honrar el apellido que a partir de ese día él empezó a llevar. Cuando Booker llegó a la etapa de la juventud y posteriormente a la etapa adulta, siempre trabajó por los derechos y bienestar de su raza, a tal punto que varias universidades le rindieron honores, entre ellas la Universidad de Harvard, y la Casa Blanca se honró en enviarle una invitación para que llegara ahí a la Casa Blanca. Y fue Booker Washington el primer negro, un afroamericano, en llegar a visitar la Casa Blanca y ocupar un asiento en ese lugar. Con el paso de los años,
Otros integrantes de su raza llegarían también a la Casa Blanca, como se le conoce en otros lugares, Palacio de Gobierno. Pero fue, repito, Booker Washington el primero en pasar por los portales de ese majestuoso palacio. Booker Washington llevó una vida bastante ajetreada. Nunca tuvo un tiempo de ociosidad. Siempre estaba ocupado trabajando por el bienestar de sus semejantes. Trató de concientizar a las multitudes, haciéndoles ver que todos somos hermanos a la presencia de Dios y que solamente nos separa un color de piel. Pero todos tenemos los mismos sentimientos, todos tenemos los mismos ideales y todos vivimos bajo un mismo planeta y por lo tanto no debiéramos tener distinciones ni discriminaciones unos con otros. Por todo ello, Booker Washington fue considerado como el negro más poderoso y más influyente de los Estados Unidos. Desde el año 1895 hasta el año de 1915 en que murió, Booker Washington siempre fue sumamente respetado y querido en todos los Estados Unidos de América. Al morir, el gobierno norteamericano, en su homenaje, mandó a imprimir estampillas postales para honrar su memoria. Estas estampillas aún se conservan en los museos de historia de la nación norteamericana. La palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 12, el versículo 12, nos dice que también nosotros un tiempo no teníamos apellido. Estábamos en el mundo, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero Jesucristo vino un día a rescatarnos, y bien haríamos nosotros en decir y reconocer que somos hijos de Dios, apellidarnos del apellido de nuestro Padre Celestial. Y un día, quizá no entremos en la Casa Blanca o Palacio de Gobierno de los Estados Unidos como lo hizo Booker Washington, pero sí entraremos por las puertas de oro de la Jerusalén celestial. Allá nos espera no solamente ser declarados huéspedes honorables, sino ser declarados reyes y sacerdotes del Dios Todopoderoso. El apóstol San Juan, escribiendo en su primera epístola en el capítulo 3, el versículo 1, se asombra y exclama y dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que está aconteciendo contigo y conmigo. Ya no somos forasteros, ya no somos personas extrañas a la vista de Dios. Somos propiedad de Dios tanto por creación como por redención. ¿Lo aceptas tú a Dios como tu Padre Celestial? Él quiere un día darnos herencia entre los santos que han de ser salvados, y Él nos espera desde ahora con los brazos abiertos para darnos su linaje, para declararnos verdaderos hijos suyos. Te invito a entregar tu corazón a Él y a recibirlo como tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga.